creo que es necesario conducir la lucha de clase. Primero que hay lucha de clase. Si estamos aquí, si hablamos de intereses contradictorios, hay lucha de clase. Y yo sí creo que hay que conducir la lucha de clase. Y por lo tanto que es necesario una conducción política. Si no quieren vanguardia, no importa, vanguardia era eso, era conducción. Y yo justamente he hecho un libro que se llama Vanguardia y Crisis Actual, donde cojo todas las experiencias de los compañeros del FMLN, etcétera, comparto plenamente la tesis de la vanguardia compartida, del pluralismo, de la democracia, la vanguardia, etcétera, y pienso, digamos, que el problema de la hegemonía no es igual que hegemonismo, que nuestra proposición tiene que ser conducir la lucha de clase y ganarnos la gran hegemonía o consenso popular, que no podemos contentarnos con un tercio, con ser un tercio. Nuestro proyecto tiene que ser un proyecto para las mayorías, y este es un concepto leninista, porque Lenin cuando triunfó pudo haber impuesto la dictadura de los bolcheviques y del proletariado. ¿Y qué hizo? Llamar a la inmensa realidad campesina que existía en ese país a adoptar su proyecto agrario, que no era el de él. ¿Por qué? Porque sabía que sin mayoría la revolución no podía triunfar, no podía ser democrática, que era su proyecto. Nada más. Bien. El compañero Javier Berterreche, Partido Socialista Uruguayo. Compañeros, yo quiero utilizar un poco el mecanismo que había planteado Marta, en el sentido de que en la medida que van habiendo intervenciones y dado lo reducido del tiempo, es importante a veces machacar sobre algunas cosas, señalar aunque sea telegráficamente algunos puntos y poner énfasis en algunos de ellos, ¿no? Porque el tiempo que tenemos no nos permite desarrollar largamente. En ese sentido, yo quería señalar que comparto integralmente el planteo que hizo el compañero Marco Aurelio hoy de mañana. Creo que en general, en las intervenciones que se dieron en la mañana, en todas ellas hubieron aportes muy importantes. Me parece muy importante destacar dentro de esa serie de intervenciones algunos puntos, como la importancia del estudio del tema de la democracia, que creo que es algo fundamental, que nosotros enfoquemos seriamente y con honestidad intelectual el estudio del tema de la democracia y la importancia de las instituciones de la democracia representativa en la construcción de una democracia socialista. Me pareció también muy importante, y creo que hay que destacarlo porque tiene que ver con algunos elementos de la crisis de la cual estamos hablando, el tema de la alienación, también señalado por el compañero Marco Aurelio, y que con alguna diferencia o con algún otro matiz señalaba el compañero también Dagoberto Gutiérrez, hablando de la cosificación del individuo y el olvido de que somos personas. Eso creo que es un elemento muy importante porque también se olvidó en muchos momentos. Por último, machacando también sobre algunos puntos planteados anteriormente, yo creo que en la discusión esta, que es fundamental, que es sumamente importante, también es fundamental y sumamente importante poder discutir lo más objetivamente posible y desdramatizar la discusión. Y en tal sentido yo no comparto ni el planteamiento ni la forma del planteamiento de Marta hace un momento, cuando decía que si abandonábamos la teoría integral de la concepción marxista-leninista del Estado nos estamos desarmando ideológicamente. O sea, primero no comparto esa exposición, en segundo lugar creo que que no es la forma tampoco de plantearla, porque evidentemente cuando se nos plantea que si nosotros abandonamos un determinado análisis, una determinada concepción, o la concepción de que eso es un sistema acabado y estructurado, estamos desarmándonos ideológicamente, indirectamente se nos está planteando que tenemos una cierta debilidad ideológica, y eso a cualquiera le hace temblar las rodillas. No es nuestro caso, a nosotros no nos tiemblan las rodillas, y decimos sí que hay elementos fundamentales que hay que revisar ahí, y que hay que hacer un estudio realmente serio y honesto, ser capaces de autocriticar lo que han sido verdades reveladas para nosotros durante mucho tiempo. Con respecto al tema en general, que era crisis del socialismo o crisis del socialismo real, yo creo que se puede dividir en varios aspectos. Yo señalaría en primer lugar un aspecto que creo que aquí nadie discute, en el sentido de que hay una crisis del socialismo real como un sistema. Creo que en eso ha habido acuerdo en general. Creo que hay que buscar las bases de eso, retomar un poco lo que era la metodología de los clásicos en el sentido del estudio de la realidad, y en ese sentido yo rescato un elemento que me parece fundamental. Lenin decía que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, y nosotros en muchas oportunidades lo hemos recordado eso,
para fundamentar distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, la importancia del partido de vanguardia. Pero también decía, como un elemento complementario con ese, y cito textualmente, que una acertada teoría revolucionaria solo se forma de manera definitiva en estrecha conexión con la experiencia práctica de un movimiento verdaderamente de masas y verdaderamente revolucionario. Y esto es la contraparte sin la cual la otra frase es renga, digamos, una frase que tiene, inclusive puede llegar a ser totalmente insuficiente. Creemos que parte de las situaciones de las cuales estamos hablando ahora de la crisis se explican en la medida en que hubo una ruptura con esa práctica revolucionaria de las masas. En ese sentido, Lenin murió en el año 1924, 3 años después, con el triunfo de Stalin, entendemos que se dio un proceso en el cual se eliminó la práctica revolucionaria de las masas en la propia Unión Soviética y se la boicoteó, se la desalentó en los países, en el movimiento obrero a nivel internacional. Creo que eso explica las insuficiencias y explica también que se haya sellado desde ese momento la suerte del marxismo en la Unión Soviética. En segundo lugar, creo que existe también una crisis en ese sentido del marxismo-leninismo como un sistema acabado, planteando que es una interpretación completa y acabada de la realidad. Y creo que debemos hacer el mismo esfuerzo de honestidad intelectual, que es un esfuerzo muy grande, que nos cuesta mucho a los socialistas, el hacer una crítica realmente radical y sincera de los elementos planteados en los clásicos. Yo personalmente creo que hay una brecha que no hemos alcanzado a explicar entre lo que era el democratismo radical de los soviets, planteado por Lenin en el Estado y la Revolución, y lo que fueron sus escritos y sus discursos posteriores durante la Guerra Civil y con posterioridad. El famoso testamento de Lenin, que constataba un crecimiento de una burocracia chauvinista en la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, no plantea para su solución elementos que tengan que ver con la práctica democrática de las masas, sino simplemente se reduce a señalar aspectos internos del partido y consagra de esa manera una visión que tenía que ver con un autoritarismo radical de partido que se estaba instalando ya en tiempos de Lenin en la Unión Soviética. En tercer lugar, creo que efectivamente existe una crisis del socialismo. Digo, y acá es otro de los temas que no debe darnos temor, porque el problema no es que exista una crisis, sino que el problema, lo que debería preocuparnos sería que no fuéramos capaces de desarrollar las respuestas. Y si nosotros estamos hoy sentados acá, creo que podemos afrontar con tranquilidad el hecho del desafío que tenemos planteado históricamente. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer todo un reestudio que tiene que ver con el desarrollo de una propuesta alternativa a lo que era el modelo de socialismo real y a los modelos capitalistas. Y para redondear, creo que esto tiene que ver con que más grave que una crisis del socialismo, que nosotros estamos seguros, estamos profundamente convencidos que es algo que está en vías de superación con los procesos que están dando actualmente, es que existe en este momento una profunda y gravísima crisis de civilización, a la cual solamente el socialismo le puede dar una respuesta. Digo, no nos podemos olvidar de planteos o interpretaciones recientes que han estado inclusive de moda, como el postmodernismo, y que se resumen en una frase en inglés, que es el no future, o sea, que no hay futuro, a lo cual nosotros tenemos que dar respuesta, es nuestra responsabilidad histórica. Yo digo que, por un lado, sí es cierto que la contradicción fundamental sigue siendo entre capitalismo y socialismo, más grave es que esa contradicción fundamental se expresa con el desarrollo científico y tecnológico actual de la forma que la contradicción es socialismo o barbarie. Y eso nos pone a nosotros en una gran responsabilidad. Por último, quiero decir que me parece que a veces en las frases de los poetas están escondidas grandes verdades, y muchas veces el secretario general de nuestro partido cita una frase de Jean Manuel Serrat que dice que no es amarga la verdad, lo que no tiene es remedio. Y yo creo que eso es una gran verdad. Se complementa con lo que decía Gramsci en el sentido de que solamente la verdad y siempre es revolucionaria. Y quisiera cerrar haciendo una reafirmación de la convicción de nuestra capacidad para superar todos estos elementos de crisis, también con una frase de un poeta brasileño, Tiago de Melo, que para mí es muy, muy valiosa y muy sentida, que dice, nosotros no somos los mejores, mejor es nuestra causa. Compañero Nelson Gutiérrez. Nosotros quisiéramos
aportar a el debate sobre el tema de la crisis del socialismo real un nuevo punto de vista que hemos venido discutiendo, reflexionando en nuestro partido. Pensamos nosotros que para entender los problemas actuales que enfrenta la marcha de la revolución social del proletariado en el mundo y que se expresa en la crisis presente de las sociedades socialistas, conviene un poco intentar repensar las formas en cómo en la historia de la humanidad se produjo la revolución social de la burguesía y las revoluciones políticas de la burguesía, porque eso aporta un poco a comprender, a nuestro juicio, la etapa actual, porque transita el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la especie humana. Y en este sentido, creemos nosotros que es necesario, en este fin de siglo, que coincide con este proceso de crisis que afecta a las sociedades socialistas, tener presente que el capitalismo ejerce una enorme presión, una especie de terror de fin de siglo, que toma en la forma de sus ideólogos más actuales la forma o la presentación de la idea del fin de la historia, que no es otra cosa que el intento de la burguesía frente a la crisis de los socialismos reales de intentar convencer a la humanidad, a la especie humana, de que el capitalismo ha triunfado y que ha triunfado el liberalismo en el mundo y que por tanto la historia ha llegado a su punto final. Nosotros pensamos de una manera radicalmente distinta y entendemos el marxismo y el socialismo marxista del que nos sentimos parte y tributario como un nuevo conocimiento que se crea al interior de la especie humana, una nueva toma de conciencia que se produce a partir de Marx y que nos advierte que es posible que la especie humana constituya, cree un nuevo modo de producir lo social, que la especie humana constituya, a partir del desarrollo de la revolución social del proletariado que comienza con el capitalismo, constituya un modo de producir las condiciones de existencia de la especie humana que no suponga el aniquilamiento, el genocidio, la explotación de una parte de la especie por otra. Y ese proceso es un proceso que está en marcha, que no se ha detenido. La revolución social del proletariado, que podemos decir comienza a desarrollarse desde mediados del siglo XIX, es un proceso que está en marcha, que no se ha completado, porque no se ha completado todavía el desarrollo histórico del sujeto social de esa revolución que es el proletariado. Pero no se puede desconocer que a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, en el capitalismo y en los socialismos reales, ese proletariado, como sujeto histórico de una nueva revolución social, ha continuado desarrollándose. Ahora lo que ocurre es que en el curso de este proceso histórico de la revolución social del proletariado, ese proletariado ya comienza a participar en las revoluciones políticas de la burguesía a lo largo del siglo XIX. Y en algunas participa de manera muy determinante, precisamente desarrollando el carácter democrático de esos procesos que asumía las revoluciones políticas de la burguesía en el siglo XIX. Y en el siglo XX, pensamos nosotros, antes que se complete el proceso de desarrollo histórico de la revolución social del proletariado, o sea, de su constitución plena como clase a escala mundial, a escala planetaria, las crisis capitalistas hacen que ese proletariado en determinados países
asuma, no como lo pensaba Marx, en el sentido de que la revolución socialista solo puede ser una revolución que se desarrolla en términos universales del modo de producción capitalista, sino que se produce, ¿no es cierto?, en determinados países con determinadas características de un atraso capitalista enorme, con un proletariado todavía poco desarrollado, y a nuestro juicio, este tipo de revoluciones prematuras que tiene que producir el proletariado en esos países deberían caracterizarse de una manera distinta hasta como hoy día se ha hecho. Nosotros pensamos que esas revoluciones obedecen a una cosa, a un hecho, a una decisión de la cual no podemos renegar y a la cual no podemos abandonar. Esas revoluciones surgen como parte de la toma de conciencia y de la decisión de la especie humana de iniciar la lucha contra el capitalismo. Y esas son revoluciones esencialmente anticapitalistas. Y en ese sentido tienen que ser valorados en términos de la historia de la especie humana. Ahora, esas revoluciones, a nuestro juicio, no establecieron la dictadura del proletariado, establecieron otro tipo de dictaduras, como lo demuestra la historia actual. Nosotros llamamos a esas dictaduras dictaduras de los revolucionarios, y en cada país hay que analizar cuál es el carácter de clase de esas dictaduras. Y a partir de la instalación entonces de esas dictaduras se avanza más o menos en dirección del socialismo, si esas dictaduras de los revolucionarios precisamente se van convirtiendo en el curso del desarrollo histórico en dictaduras del proletariado, pero en dictaduras que vayan desarrollando al mismo tiempo la democracia socialista, puesto que es inconcebible en el desarrollo del pensamiento marxista y de la teoría revolucionaria la existencia de una dictadura si no existe simultáneamente la democracia. Y ahora bien, a nuestro juicio, este proceso histórico de desarrollo de las revoluciones políticas prematuras del proletariado, que se realizan bajo la forma de dictadura de los revolucionarios, tienen que ser analizadas en función de si avanzan o no avanzan en la creación de nuevas formas sociales que permitan realmente ir resolviendo el problema de la creación de una forma social que no produzca y reproduzca clases sociales, que no produzca y reproduzca desigualdades, que vaya ampliando y desarrollando la democracia. Y por otra parte, tiene también que inventar una nueva forma, un nuevo modo productivo, que eso no se ha resuelto en ninguno de los países del socialismo real, que permita efectivamente avanzar en la creación de un modo productivo que permita resolver de una manera distinta al capitalismo las condiciones de existencia material de la especie humana. Me quedo hasta aquí. Como digo, este es un intento nuestro de intentar ver desde un ángulo distinto los problemas actuales, porque transita la historia de la especie humana y de cómo tratar de entender los problemas actuales de las dictaduras de los revolucionarios y de la crisis del socialismo real. Muchas gracias. Compañero. Bueno, compañeros, a efectos de poder desarrollar mínimamente en el tiempo dado el punto que fundamentalmente me interesa, yo voy a basar mi intervención en los conceptos generales planteados por el compañero Narciso Isa Conde. Esto presupone obviamente una esquematización de mi exposición que ustedes sabrán perdonar. Nosotros creemos que no se puede hablar de esa crisis del llamado mundo socialista como una crisis separada del conjunto del mundo. Desde luego, la crisis
de los países del este y específicamente de la Unión Soviética tiene causas específicas. Esas causas específicas han sido en uno u otro grado desarrollado y en eso, que es clave y que es el punto, yo no me voy a desarrollar, no me voy a extender, porque me parece que en las distintas intervenciones que han abordado de distintos ángulos este tema y que son muy valiosas, que han hecho contribuciones muy grandes para el conocimiento y la solución de estos problemas, se ha dejado de lado, sin embargo, el hecho de que no es posible considerar, no es posible comprender esta crisis si no partimos del sentido global de la crisis. Es cierto que hay un problema, como decía ayer el compañero Jacob Gorende, en torno de la palabra crisis, qué es lo que queremos decir con la palabra crisis. Pero, bueno, yo asumo lo que señalaba esta mañana el compañero Marco Aurelio respecto de este punto. Digo que es imposible comprender la crisis en aquella región sin comprender la crisis global, porque una de las razones fundamentales de carácter exterior, ya he afirmado que hay razones propias y específicas, pero la razón fundamental de carácter exterior que acelera esta crisis, que le da el carácter y que le marca el ritmo, tres factores fundamentales, es la crisis del capitalismo. Las razones por las cuales estalla el movimiento en el este, el movimiento de cambio en el este, existían hace 30 años. ¿Por qué no estallaron hace 30 años? Y todo esto, alguien decía, todo el mundo le echa la culpa a la perestroika, todo esto se desata con la perestroika. Y detrás de la perestroika, compañeros, no hay un movimiento de masas, inicialmente. La perestroika es una respuesta de un sector del partido gobernante. No es el resultado de una explosión de masas que obliga a los cambios. Es exactamente a la inversa, es un movimiento previsor, estratégico, obligado por la lucha de clases, desde luego, pero no por la lucha de clases en la Unión Soviética, por la lucha de clases a escala internacional. ¿Cómo se entiende esto? Esto es así porque una de las razones por las cuales este modelo, llamado modelo, yo no creo que sea un modelo lo que entra en crisis, es una política, es una concepción general y es una falsa teoría, una pseudoteoría. Pero una de las razones por las cuales entra en crisis es que cree la idea de que es posible construir el socialismo, realizar el socialismo, incluso avanzar al socialismo en una región, en un país. Pero el problema es que hay un único mercado mundial. Hay un único mercado mundial. Y ese único mercado mundial es capitalista. Entonces, cuando el mercado capitalista empieza a dar los signos de una severísima crisis, que no necesariamente se manifiesta en una caída del Producto Bruto. Me apoyo aquí en la intervención del compañero Joan ayer. Es esto lo que quiero decir. Hay efectivamente algunos signos de reactivación, pero ¿cuál es la realidad? ¿En base a qué se hace? ¿A qué se dan estos signos de reactivación? Bueno, por ejemplo, al endeudamiento fantástico de los países dependientes, que ha sido una política para poder aplicar los excedentes que tenía un mundo imperialista en el momento en que empieza precisamente una crisis clásica, una crisis de manual, una crisis absolutamente prevista, descrita y anunciada por el marxismo. Nada más falso que suponer que esta crisis toma de sorpresa al marxismo. Solamente el marxismo puede explicar esta crisis. Absolutamente. Esta es una crisis clásica. Y esa, cuando la crisis del endeudamiento se viene desarrollando, también en esa década, en los años 70, hay un avance de la revolución. Hay un avance de la revolución en el mundo.
Y viene la contraofensiva del imperialismo en los años 80, una contraofensiva global. Y esa contraofensiva consigue, precisamente como explicó John ayer, consigue ralentar los ritmos de la crisis, pero no la supera, no la supera. Estados Unidos consiguió no caer en una recesión, pero no solamente, terminó mi tiempo, ¿puedo tener unos minutos de extensión? Pero no solamente no resolvió las bases de esa crisis, sino que metió su crisis adentro. Este es un factor también que no se puede desconocer cuando consideramos la situación del mundo. Estados Unidos tiene el endeudamiento más fantástico del mundo en orden interno y externo. Y para poder sostener la tasa de ganancia, que es la ley absolutamente inexorable descubierta por el marxismo y contra la cual todos los economistas de los burgueses pelean y no pueden vencer, en 10 años a la clase obrera norteamericana le quitaron el 15% de su salario real y aumentaron en un promedio del 3%. Entonces hay efectivamente una línea crítica, no en el sentido que estamos en una crisis revolucionaria, no, pero hay una crisis, hay una situación que tiende a resolverse y a iniciar algo nuevo. Pero aquí viene de nuevo, y voy a ser extremadamente esquemático, el colapso de los países del este. El colapso de los países del este revierte sobre la crisis capitalista, en primer lugar porque quiebra el equilibrio político mundial. Esto es decisivo. Tácticamente, aquí también hay que decirlo, tácticamente, circunstancialmente, el imperialismo se ve absolutamente favorecido. Se ha roto el bloque militar, el bloque económico, que le ponía una barrera. Entonces, tácticamente puede avanzar y hacer muchísimas cosas. Pero desde el punto de vista del mediano y el largo plazo, la situación se complejiza y se dificulta extremadamente. Porque lo que se cayó, operaba como un ente regulador de la economía mundial. Es falso que haya una ofensiva neoliberal en el plano económico. Lo que hay es que se ha caído el ente regulador de la economía mundial y entonces ha quedado absolutamente liberadas a su fuerza más ciega y brutal la economía de mercado. Y el capitalismo, lo explicaba ayer con mucha claridad el compañero Gorende, el capitalismo para sobrevivir y superar su crisis necesita de los medios de regulación. Y al caerse aquel bloque no hay medios de regulación, es la locura del mercado. El discurso de Bush, la propuesta que también me apoyo aquí en lo que dijo Bush, Joao, es efectivamente eso, la expresión verbal de la locura del mercado. Y esto requiere regulación, que no puede poner en este momento ninguno de los instrumentos políticos con lo que cuenta la burguesía. Por eso, compañeros, cuando suponemos en primer lugar que no hay crisis, estamos cometiendo un doble error. En primer lugar, porque suponemos que puede haber estabilidad del capitalismo. Y en segundo lugar, porque no vemos que para poner controles el capitalismo va a tener que recurrir a los más violentos métodos posibles. Lo que tenemos delante, compañero, es un espectáculo dantesco. Yo no creo que las masas estén caminando hacia la revolución. Yo creo, como he dicho claramente, que en el este no cayeron porque las masas se movilizaron por la revolución. Y creo que, lamentablemente, por la negativa experiencia que han tenido esta gente, estos compañeros, estas masas, evidentemente van a tardar mucho tiempo en poder armar nuevamente un esquema. Pero lo que no cabe duda es que no puede haber democracias en esos países, y que haber una lucha fantástica porque las conquistas que obtuvieron estas masas no van a ser entregadas gratuitamente y el mercado va a ir a quitárselas. Allí hay un espectáculo dantesco en ciernes. ¿Y qué pasa en América Latina? Exactamente lo mismo. Entonces no podemos organizar nuestra acción política, nuestra estrategia, suponiendo en primer lugar que hay solidez económica por delante, estabilidad del capitalismo, crecimiento del capitalismo. Yo creo que no hay una sola persona, incluso los que los dijeron, que crean que Brasil, Argentina, Perú, Colombia
pueden tener crecimiento del capitalismo, pero esto no es nada más que una expresión de lo que está pasando en el mundo. Y esto además no se para sino con la extrema violencia del sistema, que se va a manifestar con formas fascistas, Compañero. nuevamente. Me extendí, me doy por terminado aquí, gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Requiere una aclaración que voy a tratar de dar muy rápidamente. Nuestro partido no es un partido que haya seguido el curso tradicional de otros partidos que están aquí. Digamos, ha integrado varias generaciones diferentes. Por un lado, viejos luchadores de las libertades individuales, del radicalismo. Por otro lado, parte de la generación de la década del 70, de las experiencias político-insurreccionales de la década del 70. Por otro lado, lo que nosotros llamamos post-Malvinas, la generación post-Malvinas, la gente joven que fue recortada en la década del 70 por liquidación de los cuadros políticos de aquel tiempo. Y en este momento estamos integrando lo que llamaríamos el gremialismo de la resistencia, que también es un fenómeno nuevo en la Argentina. En ese sentido, el hecho de que me hayan nombrado como perteneciente a una corriente hace a la dinámica nueva que hemos impuesto al partido a partir de asumir. Es decir, nuestro partido tiene corrientes, la nuestra es la mayoritaria, pero es una de ellas, y nuestra pretensión es abrir las polémicas al plano de la sociedad, al plano de las estructuras gremiales, políticas, y también al plano de este tipo de estructuras. Hecha esta aclaración, nosotros nos sentimos plenamente expresados en el discurso del compañero Marco Aurelio, en primer lugar para hacer alianzas para el partido de esta tarde, y en segundo lugar porque entendemos que realmente está poniendo el dedo en unas cuantas llagas que venimos arrastrando. Del mismo modo con el discurso del compañero Borender, pero espero que no se sienta usado, porque honestamente creo que ese discurso ha servido en algunas intervenciones para muchas cosas, y las barajas de póker sirven para el póker, digamos. Me parece que ha habido forzamientos del discurso del compañero. Yo quisiera reforzar un par de conceptos. En primer lugar, nosotros concebimos el marxismo-leninismo fundamentalmente como la síntesis de experiencia de la resistencia popular. Esto no es una pretensión, es que entendemos que en momentos de revolución como este puede haber errores en todos los planos, pero la preservación mayor de la teoría revolucionaria y de la vanguardia revolucionaria se instala en el plano de la inserción social y de la lucha popular. En este sentido, entendemos que es absolutamente válido tratar de no tirar el chico con el agua sucia, no entrar a dejar de lado la teoría del Estado que haya planteado el marxismo, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es necesario buscar las respuestas que se están planteando en la sociedad, porque lo novedoso de esta época es que el imperialismo nos está peleando con política, compañeros, salvo en aquellos lugares donde la confrontación permanece abierta en términos militares, y aún ahí también se produce. En términos generales, la ofensiva del imperialismo adquiere la característica de una lucha política que levanta las reivindicaciones de las masas para darle un contenido político y disputarnos a la izquierda la hegemonía del pueblo, el control político del pueblo y respuestas a las propias demandas populares. Nosotros decimos en la Argentina, por ejemplo, nosotros estamos padeciendo privatizaciones, estamos padeciendo conculcación de los derechos laborales y nos están atando al carro del imperialismo como nunca. Sin embargo, esto en la Argentina se ha hecho muchas veces. Esto no es el sello de esta época para los argentinos. El sello de esta época es que por primera vez no nos van a hacer esto con las armas, sino que nos lo hacen con la disputa política. Nos disputan el consenso de las masas, y desde ese consenso pretenden imponer nuestras medidas y hacer que las masas protagonicen estas transformaciones hacia la derecha. Nosotros entendemos que este es un fenómeno mundial. En ese sentido, muy rápidamente, en primer lugar, el imperialismo es una cadena.
no es pura y exclusivamente el enemigo. El imperialismo es un campo de confrontación que se ha implantado desde principios de siglo y es el marco de la lucha de clases en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que el imperialismo no es solo un enemigo, sino nuestra capacidad para resistirlo. En la medida en que avanza nuestra capacidad de resistencia, las crisis del imperialismo se resuelven en términos de poder a favor nuestro. En la medida en que se retrocede en nuestra capacidad de resistencia, las crisis se resuelven en términos de poder a favor del imperialismo. En este sentido, la crisis que hoy estamos padeciendo es también un fruto de la lucha de masas. Y cuando algunos compañeros decían no exagerar la ofensiva, perfecto, es un fruto de la lucha de masas. Pero es un fruto de una lucha de masas que puso en cuestionamiento un modelo de capitalismo y un modelo de socialismo, pero que fue derrotada, compañeros. La crisis de los países del este hoy no viene desde la lucha de masas, sino que viene fundamentalmente desde la ofensiva imperialista. Por eso encuentra a los países del este con una crisis antes de que el pueblo haya generado capacidad política y organizativa para resistir a ella. Este es un problema esencial, porque si no, nos asustan algunos términos. Ayer un compañero preguntaba, bueno, si seguimos con esto de la defensiva vamos a caer en plantear que hay que hacer un repliegue. En primer lugar, habría que definir qué quiere decir un repliegue. Para los revolucionarios, repliegue significa refugiarse en el movimiento de masa, recrear su teoría orgánica, su teoría política y su teoría ideológica desde y a partir del movimiento de masa. Desde este punto de vista, objetivamente nosotros planteamos que sí existe una fase de repliegue en el movimiento popular, que ya no podemos estar apareciendo como cantores de verdad determinada, sino que tenemos que empezar a replantearnos problemas que ha planteado el proceso de masa. Hoy, si hay una disputa desde el imperialismo hacia el socialismo, es porque el imperialismo está dando una respuesta falsa, mecánica y tramposa a los reclamos del movimiento de masa. Compañero Burgos, ha concluido su tiempo. Bueno, pongo a consideración si puedo incorporar dos cosas más, si no lo... No sé, Bueno, el tema que nos preocupa acá es que como vamos, no llegamos a levantar esta sesión a las 14:30. Cierro con una cosa. Perfecto. Pego un salto por el análisis que iba a hacer y dejo un solo punto planteado. Estamos buscando las bases económicas para derrotar al imperialismo. Creo que eso es inconsecuente con el planteo que, si mal no recuerdo, hacía el compañero salvadoreño. Esta lucha es política. El problema esencial que se le plantea al imperialismo hoy es que la propuesta liberal solamente se resuelve con corporativismo y pérdida de las libertades democráticas. Si nosotros encontramos la respuesta democrática desde el campo socialista, estaremos dando la lucha principal. El tema económico, la forma en que damos la lucha económica, depende de este plano político y no al revés. Nada más, compañero. Bien. El compañero Jorge Altamira. Bueno, me parece que está perfectamente claro, al menos para nosotros, que en el conjunto de la izquierda, al menos latinoamericana, y también en el curso de esta reunión a la cual llegué recién hoy a la mañana, predomina un abordaje defensivo con relación a esto que se ha llamado la crisis del socialismo real. Se nota evidentemente que todo el mundo trata de explicarse, de excusarse, de decir, por ejemplo, bueno, lo que fracasó es una cosa y no otra, el socialismo sigue como un ideal, el imperialismo ataca ideológicamente y la respuesta que se da es defensiva, presentamos excusas, no es esto lo que nosotros queremos, el socialismo es una cosa diferente, domina ampliamente un abordaje defensivo de la cuestión. De manera que una victoria tan inmensa para la clase obrera mundial como la destrucción del muro de Berlín, una victoria tan inmensa para la clase obrera mundial como el resurgimiento de los sindicatos independientes en la Unión Soviética,
Una cosa tan fantástica para la clase obrera mundial como la aparición del proletariado soviético en la escena de la política mundial por primera vez en 60 años, en lugar de ser apreciada en su alcance revolucionario, ella nada de excusas. Alguien acá incluso dijo que sentía dolor por lo que estaba ocurriendo. Si vamos a hablar del problema de los sentimientos, el punto de vista de nuestro partido es una inmensa alegría. Los trotskistas argentinos y los trotskistas del mundo entero, que defendimos la revolución de los obreros de Alemania Oriental en 1953, la revolución húngara, el ascenso de la clase obrera checoslovaca, que hemos luchado siempre por el derribamiento del muro de Berlín, vemos esto como una expresión de una enorme potencialidad revolucionaria, porque aquel régimen burocrático existente allí era una vía sin salida para las masas. Y ahora comienza a darse una salida. Fíjense una cosa interesante. Varios oradores hicieron hoy una apología de la democracia burguesa, a la cual, si después el tiempo me alcanza, me gustaría referirme. Y después de hacer toda esa apología de la democracia burguesa, no se ha subrayado de que los trabajadores de Europa Oriental y de la Unión Soviética están conquistando las libertades democráticas. Y más allá aún de las libertades democráticas, como los mineros soviéticos, los obreros ferroviarios, le hacen la huelga a Gorbachov contra la política de austeridad, aún en un país donde existe todavía la reglamentación del derecho de huelga, es decir, donde la huelga está prohibida todavía. Tenemos que cambiar completamente el ángulo si queremos tener política, porque nadie ha dicho aquí cuál es su conclusión política. Por ejemplo, esta reunión nuestra, ¿va a sacar una resolución de apoyo a Lituania o no? ¿Va a sacar una resolución de apoyo a los sindicatos soviéticos independientes o no? ¿Va a sacar un apoyo a la movilización de esos pueblos que no solo va contra la burocracia, sino que en defensa de sus condiciones de vida va contra el propio imperialismo? ¿Vamos a sacar una conclusión política o no? Porque las conclusiones que se sacan son abstractas. No hay una conclusión política concreta. Son conclusiones abstractas. Y nosotros tenemos que tener, si no, a la pregunta de qué partido tomamos en esta lucha de clases, nosotros los socialistas latinoamericanos decimos que estamos en la esfera del análisis. ¿Y cómo vamos a poder progresar ante nuestros propios pueblos? Que quieren saber cuál es nuestra política internacional. ¿De qué lado de la barricada estamos? ¿Estamos del lado del proletariado soviético o del lado de su burocracia? Me parece que un defecto que de un punto de vista marxista es incomprensible es que esta crisis, esta crítica al llamado socialismo real, se hace de una esfera puramente ideológica. Algunos dicen que es el fracaso de un modelo, proponen otro tipo de modelo, proponen correcciones, etcétera, pero no se subraya bastante o no se analiza desde un punto de vista marxista la cuestión. En la Unión Soviética y por extensión en Europa del Este ha habido una viva lucha de clases. Y la consecuencia de esa lucha de clases ha sido lo que en la literatura trotskista hemos llamado el termidor. La expropiación política de la clase obrera que hizo la Revolución de Octubre por parte de una burocracia que ha vivido llena de privilegios y que el propio Gorbachov no tiene más remedio que denunciarla, que tiene sus tiendas, sus dachas, que ha vivido como parásito sobre el esfuerzo del pueblo. No podemos hablar de la alienación del trabajo en la URSS sin hablar del parasitismo de esta burocracia contrarrevolucionaria. ¿O es de ahora la crisis del socialismo real? ¿Ustedes creen que el daño se hace ahora en que los trabajadores empiezan a tomar el destino en sus propias manos en ese país, en esos países? ¿Y las purgas de Moscú? ¿Los procesos de Moscú? Cuando se liquidó a todo el comité central del partido bolchevique. ¿Y el pacto Hitler-Stalin? Qué lindas que eran aquellas épocas, ¿no? Eso no era ningún golpe a la causa de la izquierda mundial, no era ningún golpe a la causa del socialismo. Pero ahora que son las masas las que intervienen, se llena de preocupación todo el mundo, cuando aquí está la posibilidad política de superar esta situación, porque la entrada en acción de esta clase obrera significa al mismo tiempo la posibilidad de que esta clase obrera se una a la clase obrera mundial en una lucha común. El fracaso de esta burocracia en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas no tiene que ver, como dijo un orador, a los obstáculos históricos que ella encontró. Ella ha sido el obstáculo histórico.
Ella ha sido la que ha dilapidado las fuerzas productivas en esos países, la que las derrocha. Gorbachov mismo dice que se pierde, creo que el 75% de la cosecha de papas por la planificación burocrática, por el despilfarro burocrático en esos países. ¿Es la burocracia o es la clase obrera? Eso es lo que nosotros tenemos que definir. Compañeros, no corresponde un abordaje defensivo en momentos en que el propio imperialismo está preocupado por el derrumbe de ese orden internacional contrarrevolucionario establecido en Yalta, establecido en Potsdam, y que ha atado a la clase obrera mundial, y en particular a la clase obrera europea, a los marcos de una política de coexistencia pacífica, es decir, de adaptación al capitalismo. Hemos vivido todo un periodo de colaboración que le ha permitido al capitalismo penetrar en la Unión Soviética a través de la deuda externa. Todo eso se ha hecho bolsa. Ahora, el imperialismo está preocupado, aunque lo disimule en su propaganda. Miren si estará preocupado que en Navidad el secretario de Estado norteamericano, en un reportaje por televisión, dijo nada menos que vería bien la entrada del Ejército Rojo en Rumania para aplastar la Revolución Rumana. Miren si está preocupado el imperialismo, miren cuál es el ángulo del imperialismo. Bueno, como terminó el tiempo, como terminó el tiempo y evidentemente había otras cosas para decir, quiero simplemente señalar una cosa, una sola cosa, y es lo siguiente. En varias intervenciones, la crítica a este proceso que se llama el socialismo real y que no es otra cosa que la degeneración de un régimen burocrático y contrarrevolucionario, se transmutó rápidamente una crítica al bolchevismo y a una defensa de la democracia burguesa. Y con todo lo progresivo que tenga la democracia burguesa en su aspecto formal, es como régimen social la dictadura del capital. Y ese es un punto irrecusable. Y como pidieron ejemplos aquí de democracia burguesa, que no sea el producto de la acción de las masas, sino de la propia burguesía, les voy a dar 6, a ver si sirven. El aplastamiento de la Revolución Francesa de junio de 1848, de la Revolución Proletaria, engendró un primer intento de democracia en Francia, y el aplastamiento de la Comuna de París engendró la Tercera República. La democracia en Paraguay vino con las bayonetas de los ejércitos de la Triple Alianza, y la democracia en Argentina del aplastamiento de las montoneras. La democracia que hoy tiene Argentina de la derrota nacional de Argentina frente a la flota británica en Malvinas. Claro que sí, la democracia es una categoría, la democracia burguesa es una categoría histórica determinada. Y cuando decimos que es formal, estamos reconociendo que tiene un significado progresivo, como lo tiene tantos aportes históricos y culturales de la burguesía. La dictadura del proletariado pretende superarlo, y tenemos que defender la dictadura del proletariado por una razón democrática, compañeros. Porque la dictadura del proletariado significa la destrucción del Estado burgués, la destrucción de la maquinaria de opresión y aplastamiento de las masas. ¿Cómo quieren democracia sin destruir el Estado? Compañero, bueno, perdón. Ha concluido su tiempo. Muy bien, disculpen. Gracias. El compañero Eduardo Pozo. El siguiente expositor, Hernán Rivadaneira, de Ecuador. Eduardo Pozo, del MAS de Venezuela. A propósito de este tema, pensamos, e incluso pensábamos cuando fundamos el MAS, y en esto había algo de nuestra razón de ser, en que había una crisis en el socialismo real o el socialismo existente, o como queramos llamarlo. Se trataba algo más que de errores, desviaciones. Se trataba de la crisis de un modelo. Por cierto, no solo en el este o en la Unión Soviética. Llega la crisis hasta China. Después de los sucesos de Tiananmen, creo que nadie podría dudarlo. Nos preguntábamos y nos preguntamos como algo vigente por el socialismo existente, y en ese sentido nos preguntarnos por la necesidad de un modelo revolucionario alternativo al capitalismo y al mismo tiempo al modelo socialista existente. Y que en esta pregunta, en esta búsqueda, en este diseño,
no suponemos una concesión al mundo que adversamos, sino la única actitud integralmente revolucionaria. Porque el socialismo existente, el socialismo que ha sido calificado de diversas maneras, vamos a decir socialismo existente para ahorrarnos algunas palabras, uno, negaba lo que nosotros entendemos que es esencial al socialismo. Dos, negaba, en el caso nuestro de Venezuela, y creo que de muchos pueblos, negaba la posibilidad, ese modelo, a que los venezolanos aceptaran nuestra solución. En este sentido, una segunda cuestión que quiero decir es que vemos como absolutamente necesario valorar la instancia política para establecer la identidad del socialismo, ya que no entendemos como socialismo si este no tiene democracia, si no hay pluralidad cultural y política, si el pueblo, supuesto sujeto de los cambios revolucionarios, no tiene acceso a la toma de decisiones, si el pueblo no puede controlar a los que deciden, si el pueblo no puede elegir a los que deciden, si no hay libertades democráticas, si no hay posibilidad de expresar la diferencia, si no hay derecho, incluso, ¿por qué no?, al derecho a huelga. Todas estas conquistas democráticas, no como concesión a presiones externas, no como tácticas para después aplicar otro tipo de régimen, no como imitación al estilo de la democracia burguesa, sino como cuestiones de principio inherentes a lo que es el socialismo, a nuestra manera de ver. Al ver estas cosas se descubre hoy con mucho mayor claridad que aunque en un sistema estén liquidadas las relaciones de producción capitalista, no es posible hablar de socialismo. No es suficiente la liquidación de las relaciones de producción capitalista. Algunas dudas, algunos interrogantes, por ejemplo, el momento histórico, las dificultades. Yo, por la brevedad, diría una respuesta muy interesante, el título de una respuesta. Yo vi, por ejemplo, en Palestina, en una visita reciente a los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, que un movimiento revolucionario, indiscutiblemente revolucionario, no abandona la bandera de la democracia, ni de la pluralidad. Y lo acabo de oír con enorme satisfacción en la intervención del compañero de El Salvador, quien tiene, además de otros méritos, representar un movimiento que intenta hacer triunfar la revolución en condiciones tan extremadamente duras e incluso de lucha armada. Otra cuestión, el modelo se derrumbó, en formas diferentes, por supuesto. En el este, me ahorro las palabras porque ya es llover sobre mojado. En la Unión Soviética es algo distinto. En la Unión Soviética empezó con algunas reformas en las palabras de Gorbachov. Y hoy, en las palabras de Gorbachov, en una de las últimas entrevistas dadas en la revista Time, habla de una revolución, porque se pretende cambiar un modelo por otro modelo. En tal sentido, los cambios que estamos viendo, quiero telegráficamente calificarlos como muy rápidos, ha sido dicho aquí, porque la situación que había en esos países no gozaba de legitimidad, no tenían los millones de militantes que dijo el compañero, creo que argentino, no había esos millones de militantes, en verdad no eran millones de militantes en la RDA o en otros países. Tuve ocasión de estar en muchos de esos países y hablar con muchos militantes que efectivamente no eran militantes. Son cambios costosos, van a costar mucho, por las confusiones que crean, por la incertidumbre indiscutible, aquí lo estamos viendo, y por la ofensiva ideológica del imperialismo, que pretende enterrar junto con ese modelo la lucha por el socialismo, la lucha por la justicia, la lucha por un mundo mejor. Todo este costo tiene que ver con la ansia de libertad reprimida en esos pueblos, por el odio que se llegó a crear en esos pueblos, lo vimos en la televisión, por las ilusiones que ha creado en el capitalismo, lamentablemente, por los crímenes que hubo allí, pero no solamente crímenes contra reaccionarios, contra opositores, sino crímenes contra dirigentes revolucionarios y comunistas, contra el propio Comité Central de muchos partidos que fue absolutamente liquidado, hasta por los gravísimos errores, como refirió muy claramente el compañero del PT,
en el campo de la agricultura, en el campo de la ecología, etc. Son también cambios tardíos. Si los cambios se hubieran hecho o hubieran podido hacerse cuando algunos dirigentes revolucionarios, de partidos comunistas, lo emprendieron, otro gallo cantaría. Así como el fracaso de la primavera de Praga, de la revolución en Hungría, o por ejemplo, para ir más reciente, las masas juveniles y de ciertos sectores populares en China, en la plaza de Tiananmen levantaban la bandera, entre otros, del retrato de Hu Yaobang, secretario general del Partido Comunista, y el retrato de Zhao Ziyang, dirigentes comunistas. Así, había al lado de ellos otras cosas, pero el signo era este. El fracaso de ese intento de renovación pone la situación hoy en otro nivel. Por último, digo, los cambios, a pesar de la incertidumbre y a pesar de los costos que telegráficamente me he referido, son positivos. Porque la conquista de la libertad y de la verdad, sin necesidad de recurrir a citas de Lenin y de Gramsci, que comparto, son positivas. Donde ocurran es algo positivo. Por la liquidación de la bipolaridad, sobre la cual quisiera decir, pero no tengo tiempo, digo el título nada más, que me extraña y me duele cómo algunos parecieran añorar la bipolaridad, añorar un cierto equilibrio que había. Me pregunto a esos amigos, compañeros revolucionarios, ¿cuántas revoluciones no se perdieron por esa bipolaridad? Y creo, lo más importante es que con estos cambios caen enormes muros, más grandes que el muro de Berlín, muros del pensamiento, techos, como dijo el compañero del Salvador, tejas, pisos que se remueven. Se están revisando principios, entre comillas, sacrosantos. Dictadura del proletariado, partido único, clase redentora, una visión simplista de la revolución, una visión de la historia sin retroceso posible, una pseudo-interpretación del internacionalismo proletario. Por cierto, siento, y es una enorme satisfacción, cómo entre todos se está produciendo en diferentes sentidos una profunda revisión de esos principios sacrosantos, aunque algunos no lo reconozcan. Pero sus palabras lo dicen más que el reconocimiento expreso de esa revisión de principios. Por cierto, hay que hacerlo sin temor. ¿Qué haría Carlos Marx hoy? Sería el primer revisionista. Creo que además son positivos los cambios porque estamos revisando el concepto mismo del partido y de vanguardia para el modelo socialista democrático que hoy coge una enorme dimensión. Ha concluido su tiempo. Termino con una frase nada más. Plantear la crisis, para mí, es iniciar su superación, como afortunadamente veo en la frescura de muchas intervenciones en esta reunión, particularmente, y me ahorro así muchas palabras, me adhiero a muchísimas de las cosas que dijeron los compañeros del PT y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Gracias. Gracias, compañero. Compañero Hernán Rivadaneira, de Ecuador, Partido Socialista Ecuatoriano. Me parece a mí que, dadas las condiciones de este momento, no deberíamos hablar de crisis del socialismo real, sino de crisis de tiempo. Estamos apresurados porque debemos ir al almuerzo y a ver el fútbol. En ese sentido, me comprometo a cumplir menos de los 7 minutos. Un compañero, el día de ayer, decía que esta es una reunión histórica muy importante, porque los compañeros del PT nos han permitido reunirnos acá y que en el caso particular de él, a los 44 años tenía la posibilidad de discutir y analizar estos temas y estos problemas en un ambiente de esta naturaleza. Me parece que efectivamente debemos felicitar a los compañeros del PT de Brasil porque han organizado este evento y nos han permitido encontrarnos y trazar una serie de lineamientos en cuanto a los puntos de vista de cada una de las organizaciones
sobre los temas de este encuentro. Y sobre todo es indispensable felicitar a los compañeros por la capacidad de convocatoria que han tenido. Sin embargo de esto, creo que es indispensable destacar aquí un antecedente sobre una reunión parecida. En 1981, varias organizaciones de izquierda de América Latina y del mundo, y también algunos otros sectores democráticos, nos reunimos en Caracas para un simposio convocado y organizado por el Movimiento al Socialismo de Venezuela. Yo creo que es indispensable tomar en cuenta esto. Ese simposio singularmente se denominaba del socialismo real o existente al nuevo socialismo. Hace 9 años se avisoraba ya esta crisis o este fracaso del socialismo real. Y naturalmente esto es lo que nosotros quisiéramos tomar en cuenta porque han habido ya reflexiones de organizaciones políticas de América Latina y el mundo acerca de lo que ocurría desde la década pasada o de décadas anteriores sobre la situación del socialismo. En aquella ocasión, y es indispensable que esto también lo tomemos en cuenta, en esta reunión internacional pluralista, sin embargo, hubo una voz disidente o voces disidentes. El Partido Comunista Venezolano sacó incluso avisos en la prensa impugnando la reunión de Caracas y señaló